no solo fue un icono musical, sino también una fuente de orgullo para la comunidad mexicano-americana. Su historia es breve pero inspiradora, y querrás saber por qué el mundo le sigue recordando décadas después. Inicios musicales de los famosos. Mientras que la vida temprana y los comienzos musicales de Valens siguen resonando en la industria musical actual, el vívido efecto musical y cultural que tuvo Valens continúa resonando. Richard Steven Valenzuela, más conocido como Richie Valens, vino al mundo el 13 de mayo de 1941 en el Valle de San Fernando de Los Ángeles, California. Al entrar, se encontró inmerso en un mundo lleno de los vivos ritmos de la música folclórica mexicana. Joseph Steven Valenzuela y Concepción Reyes, sus padres, fomentaron en él un temprano interés por la música, que estaba íntimamente relacionado con su ascendencia mexicana. Sus padres fueron fundamentales en su desarrollo musical. El tapiz cultural de sonidos e historias al que Valens estuvo expuesto le sirvió de base para su posterior incursión en el rock and roll. Valens pasó su infancia en una zona predominantemente obrera, por lo que estuvo expuesto a una gran variedad de influencias musicales. El desarrollo del rock and roll y el rhythm and blues influyeron notablemente en sus preferencias musicales, además de las melodías tradicionales mexicanas que se interpretaban en su casa. A pesar de que su familia atravesaba dificultades económicas, estaba rodeado de mucho amor y aliento, especialmente por parte de su madre, que le animó a perseguir su pasión por la música desde una edad temprana. Desde muy joven, Valens emprendió un camino musical. A los 5 años ya demostró interés por crear su propia música. La guitarra, instrumento que acabaría ligado a su nombre, fue dominada por él como resultado de su interés y afecto por el instrumento. A pesar de haber nacido zurdo, Valens pudo superar este obstáculo aprendiendo a tocar la guitarra con la mano derecha. Esto es un monumento a su tenacidad y a su pasión por la música. Su talento autodidacta no tardó en convertirse en un don excepcional que llamó la atención tanto en su barrio como en la escuela. Cuando Valens era aún un chaval, ocurrió algo terrible. Su mejor amigo falleció. Este suceso dejó un fuerte efecto en Valens, que acabó por inculcarle una grave fobia a volar. El entusiasmo que Valens sentía por la música siguió floreciendo a pesar de esta ansiedad. Su habilidad para cantar y tocar la guitarra se ponía de manifiesto con frecuencia en los actos escolares y otras reuniones de la comunidad, donde actuaba con frecuencia. En sus conciertos no solo demostraba su habilidad musical, sino también su identidad cultural. El sonido distintivo que Valens creó fue el resultado de su mezcla de rock and roll con aspectos de la música mexicana. Este sonido conectó con un gran número de personas. Cuando tenía 16 años, experimentó un gran avance. El comienzo de su carrera profesional destacó por su pertenencia a una banda local conocida como The Celowats. Su primer papel en la banda fue el de guitarrista. Sin embargo, su futuro como frontman quedó predeterminado cuando el vocalista principal de la banda decidió marcharse. Valens no tardó mucho en convertirse en la comidilla de la actuación por su encantador comportamiento y su profunda voz. Fue en esta época cuando Bob King, propietario de Delphi Records, se fijó en Valens y empezó a prestarle atención. La oportunidad de grabar profesionalmente se le presentó a Valens de la mano de King, que vio el potencial en bruto y la distintiva combinación de géneros musicales que tenía Valens. Esta oportunidad transformó la vida de Valens, que pasó de ser un talento local a una estrella emergente de la industria musical. Esta oportunidad supuso un punto de inflexión en su vida. Gold Star Studios de Hollywood fue donde Valens empezó a grabar, y King fue quien le guió. Sus primeras grabaciones destacaron por combinar la intensidad del rock and roll con los ritmos tradicionales de la música mexicana. Esta combinación fue su sonido característico. Esta combinación era original e innovadora, y proporcionaba a los oyentes algo nuevo y emocionante que experimentar. La música de Valens no era solo un tipo de placer, sino más bien una atrevida declaración de orgullo cultural e inventiva. El álbum Come On, Let's Go fue una de las primeras grabaciones importantes que hizo Valens. La canción encapsulaba a la perfección la esencia de la era del rock and roll que acababa de comenzar. Como resultado del dramático estilo vocal de Valens y su enérgica forma de tocar la guitarra, la canción se convirtió en un éxito casi inmediato. El éxito de este proyecto fue seguido rápidamente por la popularidad de otras canciones, como Donna y la legendaria La Bamba.
El aspecto más suave y sincero de la música de Valens se reflejó en la canción Donna, una balada sentimental dedicada a su novia del instituto, Donna Ludwig. Por otra parte, la capacidad de Valens para innovar y trascender las fronteras culturales quedó patente en su interpretación de una famosa canción popular mexicana llamada La Bamba. La canción se convirtió en un estándar de la música rock and roll y en un símbolo de la herencia de Valens gracias a su adictivo ritmo y a la apasionada interpretación que hizo Valens. A lo largo de su carrera, Valens tuvo las dificultades típicas de un joven intérprete que intenta navegar por el intrincado mundo de la industria musical. Sin embargo, su resistencia, junto con el amor que recibió de su familia, le permitieron mantener los pies en la tierra y centrarse en su arte. El estilo musical de Valens sigue desarrollándose, reflejando sus experiencias y objetivos a lo largo de su carrera. El ascenso de Valens en la industria musical fue rápido. Un camino vertiginoso que le llevó de ser una estrella local a convertirse en una sensación nacional en un periodo de tiempo sorprendentemente breve. Durante este periodo de su vida, marcado por un estrellato meteórico y logros pioneros, consolidó su posición como leyenda del rock and roll. En el verano de 1958, Valens lanzó su primera canción, titulada Come On Let's Go, después de firmar un contrato con Delphi Records. Como resultado de la cruda energía de la canción y de la convincente voz de Valens, que captaba la esencia del emergente movimiento del rock and roll, recibió rápidamente la atención del mundo de la música y de los fans. Era una señal de que Valens era un artista a tener en cuenta, ya que el éxito de la canción era un precursor de cosas mucho mejores por venir. Valens pudo avanzar a un ritmo asombroso gracias al impulso que le dio su primer sencillo, Donna. Una canción que había compuesto para su novia del instituto, Donna Ludwig, fue publicada por él cuando el año 1958 llegaba a su fin. Esta canción supuso un notable contraste con su entusiasta debut, y demostró la variedad que posee como intérprete. La adolescente logró una hazaña asombrosa cuando ascendió al puesto número 2 de la lista Billboard Hot 100 con su canción homónima, la melodía de la cara B, La Bamba, que acabaría convirtiéndose en su mayor éxito duradero. Contribuyó a la popularidad del álbum complementando su éxito. La Bamba produjo un sonido que nunca antes se había escuchado al combinar una melodía folclórica tradicional mexicana con ritmos de rock and roll. Esto supuso un cambio revolucionario en la industria musical. La interpretación de Valens de esta canción intemporal no solo demostró su extraordinaria musicalidad, sino también su profunda conexión con sus raíces mexicanas. Valens consiguió hacerse un hueco especial en los anales de la música estadounidense gracias a la capacidad de la canción para trascender las fronteras culturales y resonar en un amplio abanico de oyentes. Fue en esta época cuando Valens se situó a la vanguardia de la escena del rock and roll. Su fama se disparó gracias a sus apariciones en varias series de televisión, entre ellas la célebre American Bandstand, donde actuaba en directo. Pudo aumentar aún más su nivel de reconocimiento. Estas actuaciones no solo tuvieron una enorme repercusión en su carrera, sino también en la forma en que los mexicoamericanos son retratados en los medios de comunicación. Valens, uno de los primeros artistas de ascendencia mexicana en alcanzar tal nivel de reconocimiento nacional, se convirtió en un símbolo de posibilidad y un modelo a seguir para muchas personas. Fue uno de los primeros músicos en lograrlo. Valens lanzó su álbum homónimo, Richie Valens, en la segunda mitad de 1958. El álbum incluye una variedad de música rock and roll, así como baladas, además de demostrar la variedad de su habilidad musical. El álbum fue recibido favorablemente, lo que ayudó a establecer su posición como estrella en rápido crecimiento. Las canciones variaban desde números de rock optimista hasta melodías profundas, y cada una llevaba la innegable impronta del talento de Valens en su interior. A principios de 1959, Valens participó en la gira Winter Dance Party, considerada uno de los periodos más significativos de su carrera. Otras figuras notables del mundo del rock and roll, como Buddy Holly y J. The Big Bopper Richardson, se incluyeron en el viaje. Fue un escaparate itinerante de los artistas más destacados de la época, y Valens, a pesar de ser el participante más joven, fue reconocido como uno de los intérpretes más destacados. Las multitudes del Medio Oeste quedaron cautivadas por sus actuaciones, que fueron emocionantes y consiguieron ganarse sus corazones.
Durante el viaje, la fobia de Valens a volar fue un obstáculo persistente. A pesar de ello, persistió, resuelto en su empeño de difundir su música entre el público cada vez más numeroso que tenía. Parte de la excursión consistió en un largo viaje en autobús en duras circunstancias invernales, lo que supuso todo un reto. Por otra parte, el celo y la dedicación de Valens nunca disminuyeron. Gracias a su participación en la gira Winter Dance Party, Valens pudo llegar a un público mucho mayor que antes. Sus actuaciones eran algo más que simples conciertos, eran intercambios culturales. Valens introdujo su propia combinación de rock and roll y música mexicana en comunidades de todos los Estados Unidos de América, en el contexto de un género que experimentaba rápidos cambios. Su participación en la gira fue una declaración de diversidad e inclusión. El fatídico vuelo. Valens falleció el 3 de febrero en un accidente aéreo en 1959. Aunque su carrera fue muy corta, tuvo una influencia significativa. En el transcurso de poco más de un año, Ritchie Valens pasó de ser un chaval de instituto que tocaba la guitarra en su barrio a convertirse en un fenómeno musical a escala nacional. Fue mérito de su notable habilidad, su encanto y el atractivo internacional de sus canciones que alcanzara la fama en la industria musical más rápidamente que nadie. Su legado perdurará para siempre. Estas canciones no solo demostraron su enorme talento, sino también su capacidad para trascender las fronteras culturales fusionando los sonidos tradicionales mexicanos con el género en desarrollo del rock and roll. Sus canciones más famosas, La Bamba y Dona, son ejemplos de esta habilidad. La energía inventiva de Valens queda demostrada en la canción La Bamba, que a menudo se considera su obra más conocida. Valens tomó una canción que originalmente era una canción folclórica mexicana del estado de Veracruz y la convirtió en un éxito del rock and roll. La música que interpretaba era revolucionaria. En Estados Unidos, donde la mayoría de la población habla inglés, esta fue una de las primeras ocasiones en que una canción escrita en español alcanzó un gran éxito. La canción La Bamba de Valens se distinguía por su riff de guitarra eléctrica y su ritmo frenético, que representaban una ruptura dramática con las raíces folclóricas tradicionales de la canción. Esta versión no solo puso de relieve el deslumbrante talento guitarrístico de Valens, sino que también demostró su profunda reverencia por su ascendencia durante la interpretación. El éxito de la canción expuso a una amplia variedad de oyentes a una combinación de sonidos que nunca antes habían escuchado, lo que tuvo el efecto de romper las barreras culturales. La Bamba fue algo más que una canción de éxito, fue un fenómeno. En el proceso de convertirse en un icono cultural, se convirtió en un símbolo de la mezcla de culturas musicales de México y Estados Unidos. Fue un precursor de las tendencias multiculturales de la música que acabarían imponiéndose en las décadas siguientes. Dona fue una canción de amor compuesta para la novia de Valens en el instituto. Donna Ludwig estaba en el extremo opuesto del espectro de todo lo demás. Una faceta distintiva de la habilidad musical de Valens se mostraba a través del tono de la canción, que era más suave y melódico. La canción Donna era un retrato sincero del amor y el anhelo comunes entre los adolescentes, temas que calaron hondo en su público juvenil, además de la sincera interpretación de Valens. La letra de la canción, directa pero evocadora, contribuyó al éxito de la canción, que alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100. En cuanto a sus dotes artísticas, Donna representaba la diversidad que poseía Valens. Era capaz de captar con igual eficacia el fervor del rock and roll y la suavidad de una canción de amor. Además de sus exitosas canciones, Valens tuvo un impacto significativo en el género del rock and roll, como uno de los primeros intérpretes latinos en alcanzar popularidad en el género. El éxito de Valens sirvió de brillante ejemplo de la importancia de la diversidad cultural en la industria musical. Demostró que el rock and roll era accesible a personas de todos los orígenes, haciéndolo evolucionar hacia un sonido más animado y bailable. Su empleo de la guitarra eléctrica como instrumento principal en un género que aún exploraba sus limitaciones configuró en parte los futuros paisajes sonoros de la música rock. Sus contribuciones fueron cruciales en el desarrollo de la música rock. La forma en que Valens afrontó su carrera musical como joven artista negociando las complicaciones de la fama y la industria musical fue otra de las maneras en que su influencia se dejó sentir en la industria musical. La autenticidad de los antecedentes de Valens no se vio comprometida.
Sus seguidores respondieron positivamente a su autenticidad, y sirvió de modelo para que otros músicos se mantuvieran fieles a sus identidades culturales y personales a lo largo de sus carreras. En el mundo del rock and roll, Ritchie Valens dejó un legado que abarca muchos aspectos diferentes. No solo sus canciones como La Bamba y Don't You Know son éxitos inolvidables, sino que también son hitos significativos en los anales de la historia del género. Son una representación de la fusión de varias culturas, una experimentación audaz que amplió el espectro de lo que podría ser la música rock. Su impacto puede apreciarse en las generaciones de artistas que vinieron después de él. La muerte de una joven estrella que tenía un brillante futuro por delante, pero también marcó un día trágico en el mundo de la música. Fue el día en que la inocencia de la primera generación del rock and roll se perdió para siempre, el día en que la música falleció, lo que comúnmente se conoce como el día en que la música murió. A finales de enero de 1959, Valens se convirtió en miembro de la Winter Dance Party Tour, una gira de conciertos que tuvo lugar en el Medio Oeste y en la que participaron varios artistas, entre ellos Buddy Holly, The Big Bopper, Richardson y otros. El viaje estuvo cargado de varios retos. A pesar de que tocar fue una experiencia emocionante, hubo casos de congelación y gripe entre los miembros de la tripulación como consecuencia del viaje de los artistas en un autobús que no estaba totalmente equipado y que tenía dificultades para hacer frente al duro clima invernal. Todos los participantes, incluido Valens, tuvieron dificultades para hacer frente al agotador programa mental y físico, así como al desgaste físico del viaje. Estaba previsto un concierto en el Surf Ballroom el 2 de febrero de 1959. Cuando la gira aterrizó en Clear Lake, Iowa. Después del concierto, Buddy Holly alquiló un pequeño avión para poder volar a la siguiente parada en Moorhead, Minnesota. Lo hizo con la esperanza de evitar otro largo y frío viaje en autobús. El avión se llamaba Beechcraft Bonanza y tenía espacio para el piloto y 3 pasajeros. A pesar de estar aquejados de la enfermedad, Holly y Richardson consiguieron 2 de las entradas disponibles. Quedó en manos del azar determinar qué ocurriría con el tercer asiento. En un principio, iba a ser cedido a Waylon Jennings, miembro de la banda de Holly. Sin embargo, Richardson, que experimentaba síntomas de la enfermedad, solicitó el asiento de Jennings, y este accedió generosamente a complacer su petición. Después de eso, a otro miembro de la banda, Tommy Allsup, se le ofreció el puesto que aún estaba disponible. Al principio, Valens no aceptó la oferta, ya que era conocido por su considerable fobia a volar. Por otra parte, más tarde se puso en contacto con Allsup y, tal vez motivado por las incomodidades del viaje en autobús, preguntó si podría ocupar su puesto. La decisión se tomó lanzando una moneda al aire entre Allsup y Valens salió victorioso, asegurándose que estaría en el desafortunado viaje. Roger Peterson, que entonces tenía 21 años, era el piloto de la aeronave que despegó del aeropuerto municipal de Mason City y despegó justo después de la medianoche del 3 de febrero. Casi inmediatamente después del despegue, la aeronave tuvo algunas dificultades. No está clara la secuencia exacta de los acontecimientos. No obstante, se supone que Peterson se desorientó como consecuencia de la escasa visibilidad y de la ausencia de una formación adecuada en vuelo instrumental. Un maizal situado a varios kilómetros al noroeste del aeropuerto fue el lugar donde se estrelló el avión aproximadamente a la 1 de la madrugada después de desviarse de su trayectoria prevista. Cada una de las 4 personas que estaban dentro del vehículo, Buddy Holly, Richardson, Ritchie Valens y Roger Peterson, murieron en el acto como consecuencia del devastador accidente. No fue hasta más tarde esa misma mañana cuando se descubrió el accidente. Solo entonces se supo que el avión había desaparecido, lo que obligó a iniciar la búsqueda. La noticia de la catástrofe sacudió a la industria musical y al público en general. El abrupto fallecimiento de Valens, que entonces solo tenía 17 años, fue un triste colofón a una carrera que apenas empezaba a despegar. Valens había alcanzado el estrellato en un par de meses. Después de algún tiempo, el suceso se conmemoró en la canción American Pie de Don McLean, que se publicó en 1971. La muerte de Ritchie Valens fue el resultado de una serie de acontecimientos y decisiones que se sucedieron. Este suceso nos recordó la precariedad de la vida y lo impredecible del destino. Valens,
Un joven que poseía un talento excepcional y un futuro brillante, se convirtió en leyenda tras su muerte. Se convirtió en un símbolo del entusiasmo del rock and roll de la época, así como de la naturaleza duradera de la música. Legado y efecto en la historia de la música. Valens, una personalidad pionera en el mundo de la música, tuvo una influencia significativa que fue mucho más allá del lapso de su breve vida y carrera. El legado que deja tras de sí es un rico tapiz de significación cultural, creatividad musical y un camino labrado para las siguientes generaciones de músicos. El impacto de Valens en el rock and roll fue revolucionario. Fue una de las primeras estrellas de rock mexicano-estadounidenses y rompió las barreras culturales en una industria mayoritariamente blanca. Gracias a la combinación de su origen mexicano con los enérgicos ritmos del rock and roll, fue capaz de crear un sonido distintivo y cautivador. Además de tener éxito comercial, canciones como La Bamba y Donela fueron también declaraciones culturales que supusieron un desafío al orden establecido y ampliaron los límites de lo que se considera música popular. El éxito que alcanzó Valens allanó el camino para que otros músicos latinos alcanzaran el éxito, convirtiéndolo en un pionero en el campo de la diversidad en el negocio de la música. La música de Valens tuvo un impacto significativo en el mundo. La innovadora combinación de rock and roll con música tradicional mexicana de la que fue pionero contribuyó al desarrollo de géneros musicales posteriores como el rock chicano y el rock latino. Valens ha sido considerado una influencia significativa por numerosos músicos, entre ellos Carlos Santana y Los Lobos, que se han inspirado en su capacidad para tender puentes entre muchas tradiciones musicales. Fue Valens quien demostró que el rock and roll podía servir de lienzo para la expresión cultural, lo que a su vez inspiró a un gran número de músicos a incorporar elementos de sus propios antecedentes y experiencias en su música. La manera en que Valens abordaba su oficio fue otro método por el que creó un efecto en el negocio de la música. Su música se distinguía por su autenticidad y la sinceridad de sus sentimientos, atributos que tocaron la fibra sensible de los oyentes y establecieron un punto de referencia para la expresión real en la música rock. Su estilo, que se caracterizaba por una combinación de intensidad cruda y profundidad emocional, tuvo un impacto significativo en el desarrollo del rock and roll, ayudando a contribuir al crecimiento del género hacia una forma de arte más distintiva y expresiva. Aunque Valens tuvo una carrera muy breve, su música ha perdurado. Su legado se mantiene en el mundo de la música gracias a la continua celebración y versión de sus canciones por parte de músicos que trabajan en una amplia variedad de géneros musicales. La composición La Bamba en particular ha alcanzado el estatus de icono, ya que ha sido reconocida por la Biblioteca del Congreso como significativa desde un punto de vista cultural, histórico o artístico. El hecho de que la canción siga siendo popular años después de su estreno es una muestra del poder duradero de Valens y del gran atractivo de su música. La vida y la carrera de Valens han sido objeto de varios homenajes y monumentos, que han consolidado aún más su posición como héroe del rock and roll. La película histórica La Bamba, estrenada en 1987 y que narraba su vida, atrajo cada vez más atención hacia su música y su legado. El hecho de que el impacto de Valens todavía pueda sentirse en el mundo de la música hoy en día es un testimonio de la fuerza duradera de su arte y del atractivo intemporal de su música. No solo dejó tras de sí un rico tapiz de importancia cultural y creatividad musical, sino que también abrió el camino a futuras generaciones de músicos. Por su enorme contribución al género del rock and roll, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001, lo que supuso un reconocimiento póstumo a sus logros. Importancia que tiene la cultura. Con la llegada de Ritchie Valens como ídolo mexicano-americano a finales de la década de 1950, se alcanzó un hito cultural clave en una época en la que el panorama musical estadounidense estaba mayoritariamente controlado por intérpretes blancos. La popularidad de Valens no fue solo un logro personal, sino también un importante paso adelante en la representación de la cultura hispana en la música de masas. Su efecto fue tan profundo que se extendió mucho más allá de las limitaciones de su breve carrera y garantizó que las generaciones sucesivas de artistas heredaran un legado perdurable. Valens fue capaz de superar las barreras existentes en una época en la que estas distinciones eran evidentes a través de su música. Lo hizo introduciendo los ritmos y melodías de su origen en un público más amplio,
No fue solo su capacidad para combinar estos variados componentes musicales lo que le granjeó seguidores de muy diversos orígenes, sino que también sirvió como fuente de orgullo para la comunidad mexicano-americana. Esta fusión cultural queda patente en la canción más famosa de Valens, La Bamba, un clásico del rock and roll reinterpretado como una balada folclórica tradicional mexicana. Más que componer una canción de éxito, Valens contribuyó a establecer un diálogo cultural. La popularidad de la canción supuso un desafío a las reglas establecidas de la industria musical y allanó el camino para un entorno musical más acogedor para personas de muchos orígenes. Un número significativo de mexicano-americanos vieron en La Bamba una confirmación de su historia cultural, una demostración de que su música y su forma de contar historias tenían un lugar en el tejido de los Estados Unidos de América. La influencia de Valens fue mucho más allá de sus contribuciones a la música. Un gran número de jóvenes mexicano-americanos y miembros de otros grupos minoritarios empezaron a verlo como un símbolo de oportunidad y optimismo. Su meteórico ascenso a la popularidad es ilustrativo del éxito que puede alcanzarse superando los límites sociales mediante la aplicación de habilidad y dedicación. Los aspirantes a músicos de culturas infrarrepresentadas veían en Valens una fuente de motivación porque demostraba que la variedad étnica podía ser una fuente de fortaleza y no un obstáculo. El advenimiento del rock chicano, un género musical que evolucionó en las décadas de 1960 y 1970, así como las obras de intérpretes como Carlos Santana, Los Lobos y Selena, son ejemplos de su legado. La visibilidad y el impacto de la cultura latina en la música popular se han ampliado gracias al trabajo de estos músicos y de muchos otros que han construido sobre los cimientos que Valens estableció. Durante la década de 1950, Valens también desempeñó un papel decisivo a la hora de afrontar y modificar las ideas preconcebidas que prevalecían sobre los niños mexicano-americanos gracias a su obra. Valens ofrecía una historia diferente, la de un joven artista hábil y agradable, cuya herencia era un componente esencial de su atractivo. Fue su éxito en el gran público lo que contribuyó a un cambio de perspectivas y abrió la puerta a una comprensión más matizada de la cultura y la identidad mexicano-americanas. El hecho de que la música de Valens siga siendo tan popular a lo largo de los años demuestra la relevancia cultural de su obra. Décadas después de su fallecimiento, canciones como La Bamba y Don't You siguen resonando entre el público. Con frecuencia, estas canciones sirven de puente para que los oyentes más jóvenes investiguen la extensa historia de las contribuciones latinas a la música estadounidense. Su música y su narrativa han sido homenajeadas en una serie de películas, documentales y homenajes, que han contribuido a garantizar que su legado siga transmitiéndose a las generaciones posteriores. La vida y la obra de Valens se han convertido en objeto de estudio en contextos educativos, aportando importantes conocimientos sobre las intersecciones de la música, la cultura y la identidad a partir de las intersecciones de estos tres conceptos. Dado que su relato se cita con frecuencia como ejemplo de superación de la adversidad y de aceptación de la propia historia, es una figura relevante y fascinante en las negociaciones sobre diversidad cultural y representación. Gracias por ver este video. Y espero que le eche un vistazo a otros de mis vídeos.